con Juan Cruz Clemente a la Plaza de Mayo. Muy buenas tardes, Juan Cruz. Víctor Hugo, muy buenas tardes. Estamos en la Plaza de Mayo, donde se está llevando adelante esta marcha de la resistencia contra las políticas del gobierno del presidente Mauricio Macri por parte de las madres de Plaza de Mayo. Recordemos que esta es la segunda marcha de la resistencia. La primera fue en el mes de agosto. En esta oportunidad comenzó en el día de ayer y va a terminar hoy a las 7 de la tarde, a las 19 horas, con un acto central donde la principal oradora, la titular de las madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, va a hablar a la cantidad enorme de gente. Uno no puede precisar el número, Víctor Hugo, pero créame que está repleta esta parte que hace a la pirámide, ¿no? Donde siempre todos los jueves se juntan y dan la histórica vuelta hacia la pirámide de la Plaza de Mayo. Como te decía, dentro de los oradores también se va a encontrar el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Andrés Cuervo Larroque, y justo tenemos la posibilidad de hablar con el diputado. Un segundito, ¿cómo es aquí? Bueno, una marcha muy especial, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Después de muchos años, en el mes de agosto comenzaron a hacerse nuevamente las marchas de la resistencia. Esta es la segunda en el año y lamentablemente las condiciones que teníamos en aquel mes no han mejorado, han empeorado y por supuesto que agravan los motivos por los cuales movilizarse en solidaridad y por la lucha de tantísimos ciudadanos que la están pasando mal frente a tantas situaciones de exclusión y de concentración económica. El presidente Mauricio Macri la semana pasada, o la anterior mejor dicho, calificó su primer año de gestión con un 8. ¿Usted cómo lo calificaría? No es mi rol calificarlo, creo que habla de su alta autoestima, de quizás su desconocimiento de la realidad, su distanciamiento. Creo que habla muy claro que él hoy está pasando los días creo que en un campo, jugando al golf, cuando quizás se están viviendo las consecuencias de las políticas aplicadas a lo largo de este año. Yo recuerdo la desesperación que tenía el presidente electo casi por desalojar la Casa de Gobierno y amparado y apalancado en el Partido Judicial aquel 9-10 de diciembre, adelantando una transición de manera bochornosa, y uno se pregunta para qué fue esa repentización y para qué fue necesario ese gesto, cuál era la urgencia, si las políticas que se iban a aplicar son las que estamos viendo hoy. Y un año después no tiene urgencia de estar ocupando la Casa de Gobierno, sino que está muy lejos de los padecimientos de la gente. Esta semana el IET, que es el Instituto de la Estadística de los Trabajadores, presentó el índice de inflación del mes de noviembre, 1,6%, y referente a la inflación interanual, a lo que hace a los trabajadores de menos recursos, dio un casi 47% histórico, casi llegando a ese dato y a esa cifra. Nos tenemos que remontar a la década del 90. Estoy seguro, creo que vinieron a terminar con la inflación y la multiplicaron exponencialmente con una mega devaluación. Vinieron a hablar de pobreza cero y las consecuencias están a la vista. Hablaron de lluvia de inversiones y la última lluvia que recuerdo fue la de la movilización que tuvimos acá en agosto y no llegaron de ninguna manera inversiones, sino que se hizo un acuerdo con los buitres para habilitar un festival de endeudamiento y todo el negocio relacionado a la timba financiera a través de la LEVAC. Se desregularon tanto el control de cambio como la posibilidad de regular el movimiento de capitales, y eso habilita una tremenda fuga de divisas que está costeada con endeudamiento que lo pagan todos los argentinos, que lo van a pagar en el futuro, lamentablemente. ¿Usted cree que el gobierno todavía le falta reacción política? Creo que son amateurs en términos políticos. Creo que lo que ha ocurrido después de la sesión por el tema de ganancias, porque también este gobierno había prometido terminar con el impuesto a la ganancia, ha pasado un año y de repente el presidente se brota cuando llega una media sanción y monta en cólera y plantea distintos vaticinios apocalípticos. Me parece que habla de cierto amateurismo, porque termina atacando a todo el arco político, y eso tiene que ver con no comprender la realidad, y que me parece que hasta los propios sectores que, como decía una diputada del Frente Renovador, votaron 100 leyes
con el oficialismo tuvieron que tomar distancia para que, no la última foto, sino la primera foto del 2017 no sea pegada a este gobierno que evidentemente se muestra sin rumbo. Muchas gracias, diputado. No, de nada, gracias. Así pasaba entonces la palabra del diputado por el Frente para la Victoria, Andrés Cuervo Larroque. Juan Cruz. Contarle, Víctor Hugo. Sí, Víctor Hugo, dígame. Veo que la marcha está en constante movimiento. Se trata de no detenerse nunca hasta que llegue, creo que a las 7 o a la hora 20, vamos a tener 4 discursos, el último de los cuales será el de Ebe de Bonafini. Pero no es que la gente llega y se planta en un sitio, sino que en general están caminando. Exactamente, Víctor Hugo. Desde el día de ayer que comenzó esta segunda marcha de la Resistencia, como le comentaba, la primera fue en el mes de agosto. Estamos hablando de una marcha de la Resistencia que tiene una característica particular, que es la gente se va sumando a la famosa ronda, ¿sí?, justamente en torno a la pirámide de las plazas de Mayo. Usted sabe, Víctor Hugo, que hace unos instantes atrás también participó Ebe de Bonafini y en un momento también la gente empezó a corear por la liberación de Milagro Sala. Recordemos que en el mes de enero se va a cumplir un año de la detención de la líder, de la Tupac Amaru, de la dirigente social. Y también, Víctor Hugo, me cuentan que va a haber un momento especial en homenaje al recordatorio de Fidel Castro, el líder revolucionario. Juan Cruz, Ebe de Bonafini ha pasado toda la noche allí, es increíble, a sus 88 años los cumplió esta semana y tiene para su comodidad un pie puesto sobre una sillita y no se mueve desde allí esperando el discurso de esta noche. No sé si ya pudiste pasar cerca del lugar donde está Ebe de Bonafini, naturalmente el eje de esta convocatoria en esta marcha de la Resistencia por el hambre, contra el hambre y contra la represión. Represión que vale la pena decir, Juan Cruz, en los tiempos de Macri se ha llevado un muerto cada 25 horas. Es algo muy feo de decir, muy doloroso. Corretti ha hecho un informe muy especial y nosotros lo vamos a tener. Volvemos allí donde, Juan Cruz, entre el sol, el color que toman las banderas, el movimiento que se produce incesante, se vive una jornada muy especial a la que por supuesto no es ajena las cámaras de C5N. Hasta luego, Víctor Hugo. Vamos a ver, y enseguida volvemos a Juan Cruz, lo que charlamos con Máximo Kirchner, que también tiene que ver con esta marcha de la Resistencia contra el hambre y la represión. Represión que, por otra parte, ha tenido hoy un capítulo muy desagradable en la ciudad de Córdoba. También vamos a estar ocupándonos de eso en el transcurso del diario. Mientras las madres comenzaban en el 81, Macri se declaraba confeso admirador de Cacciatore. Aplica políticas que a él lo transformaron a los empresarios y a su familia lo más poderoso de la Argentina. Esto era lógico. O sea, yo sé que hay un montón, nosotros no, pero sé que hay un montón de gente desilusionada porque realmente creyó, ¿no?, en esta cuestión del marketing. Y creo que creyó también porque no contó con la información suficiente. Y si no contó con la información suficiente es por aquello que algunos pensaban que era un latiguillo y que se resumía a Clarín. Creo que es mucho más profundo, que tiene que ver con cómo se distribuye la información y qué llega, ¿no?, a oídos o no de muchos sectores, que muchas veces tampoco tienen el tiempo de andar investigando todo. Pero si rascabas un poquito lo de Macri, se veía que se venía esto. Triste porque desde que comenzó, ¿no?, con el tema de la grasa militante, ponen palos en la rueda, el maltrato a los sectores mayoritarios, populares, como si no tuvieran suficiente con su día a día, reciben todos los días palos de parte del presidente, que aparte debería gobernar o intentar al menos a los 40 millones de argentinos, y no ser de teflón, ¿no?, como que está todo el día como que no, como que no se termina de acercar, o todo lo que le pasa, o porque es pesada la herencia. Yo lo hubiera querido ver al actual presidente el 25 de mayo del 2003 a la noche, hablando de pesadas herencias. Tiene que ver también con que está casi de UPA, a él no le costó ser presidente, lo pusieron, lo llevaron y cumplió, sí, a rajatabla con el libreto. Y bueno, ahora la sociedad por ahí mira y ve cómo de repente en el tema ganancias, ¿no?, que había dicho que se podía eliminar, ahora dice que es una irresponsabilidad moverlo. Alguien que decía que se podía eliminar. Es lo que hay, y un día, si se cae el voto electrónico, los gobernadores son feudales, y si ahora los gobernadores van en contra de ganancias, son irresponsables. De repente Massa va a Davos y después es un tremendo impostor. No, los ides y vuelta, aparte ya no en cuestión de meses, sino en cuestión de horas. Hablando de esta marcha, en la cual por supuesto hay muchos dirigentes, pero también gente que simplemente se suma, y son miles y miles,
Banderas, un cielo claro, un calor intenso, una marcha incesante, un sueño perenne de poder llevar a cabo algo que golpea las puertas de quienes con bastante insensibilidad han manejado este primer año de gobierno. Iván Jagroski. Así es, Víctor Hugo, mencionamos anteriormente algo que vamos a estar mostrando en el transcurso del diario, que son los datos de la BBC. ¿Por qué me sitúo en los informes de la BBC o la CNN, que hizo un informe sobre la detención irregular y viciada de nulidad de Milagro Sala? Porque muchas veces quienes están del otro lado mirando el programa en este momento o en el transcurso de la semana entienden que ciertas informaciones que se dan de algunos canales, no canales de televisión, sino canales donde se emiten información, están supeditadas a algo. Bueno, nadie puede pensar que la BBC o que la CNN tiene algún interés en erosionar la figura de Mauricio Macri. Más bien todo lo contrario. Más bien uno podría decir que todo lo contrario. En ese marco, a mí me parece que ahí reviste un valor particular, incluso como la Organización de Estados Americanos, los datos y las opiniones que se dan ya transcurrido un año de gestión del presidente Macri. Vamos a estar con esos datos más adelante, pero coinciden con esta manifestación que se da en la Plaza de Mayo, Julia Estrada. Sí, Víctor Hugo, yo quería hacer una mención. Hay un relevamiento que estamos por sacar dentro de poco que mide la cantidad de conflictos laborales y sociales. Considerando el mes de octubre, el segundo semestre, que arranca en julio, agosto, septiembre, octubre, ya lleva 1000 acciones de protestas, un poco más en realidad, más de 1000 acciones de protesta, contando de nuevo las acciones sindicales con las acciones de protesta como la que vemos ahora, que tiene que ver con una acción más social, política, vinculada a la marcha de la resistencia. Me parece, recordaba, es un número interesante porque nuestros datos dan que aumentó la conflictividad laboral, más allá de que el ministro Triaca diga que no fue así. Al menos estoy refiriéndome al tercer trimestre de 2016 con un cerca de 40% más de conflictos laborales. Estamos hablando de un país en donde crece la conflictividad laboral y social en virtud de las medidas económicas. Y así estamos en la Plaza de Mayo junto a Juan Cruz Clemente. Así es, Víctor Hugo, continuamos aquí en la Plaza de Mayo, donde se está dando por segundo día consecutivo esta marcha de la resistencia por parte de las madres de Plaza de Mayo contra las políticas económicas del gobierno del presidente Mauricio Macri. Vamos a empezar a dialogar con la gente. ¿Tu nombre? ¿Dónde venís? Hola, yo soy Bárbara, soy de Lomas de Zamora y bueno, vengo a apoyar la marcha de la resistencia. ¿Por qué? Más que nada, bueno, por el tema de los derechos humanos. Mi marido es hijo de desaparecidos y bueno, la verdad es que tenemos la necesidad de estar acá, pero bueno, desde el año pasado tiene otro significado también la marcha de la resistencia y es creo que también resistir contra lo que es el gobierno de Macri, ¿no? Sí, tenemos la necesidad de estar acá presentes. Perfecto. Señor, un segundito le pido que se acerque. Simplemente, ¿por qué vino hasta aquí? Recién veíamos que pasaba Eve de Bonafini, mucha gente alentándola, aplaudiéndola y coreando también por la liberación de Milagro Salas. Bueno, en especial yo estoy porque soy hijo, he tenido desaparecidos, para apoyar a los compañeros y esto me trae muchos recuerdos porque hace unos días encontré una foto donde estaba mi abuela, donde todavía no usaban el pañuelo y bueno, mucha emoción por eso. Nosotros jugábamos acá mientras mi abuela daba la vuelta, simplemente apoyando como siempre, nada más. ¿Se encuentra disgustado con el gobierno del presidente Macri? No te escuché nada. ¿Y se encuentra disgustado con el gobierno del presidente Macri? La verdad que sí, porque cero justicia social, la economía que no arranca, no sé qué más decir, de Milagro presa, varias cosas que estamos en contra. Muchas gracias. Señora, dígame, ¿de dónde viene? ¿Cómo? ¿De dónde viene? De Avellaneda. De Avellaneda. Cuénteme su situación particular. ¿Por qué viene justamente aquí? Seguramente a alentar a las madres, pero también por la situación económica que vive el país. Por todo, por la situación económica y para acompañar a Eve Bonafini y por Milagro Sala. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora, venga, usted también quería hablar. Bueno, cuénteme de dónde es y por qué viene justamente a la marcha. Bueno, soy de San Martín, estoy apoyando al proyecto de Cristina y quiero que liberen a Milagro Sala y también apoyando a las abuelas.
Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que más le preocupa de todo lo que está girando en torno al caso de Milagros Salas, que recordemos que en el mes de enero se va a cumplir ya un año de la detención? Y lo que más me preocupa es lo que los medios nos quieren contar algo que no es lo verdadero, que no se quieren atener a las cosas internacionales y nos quieren vender algo que no es cierto. Y además este caso de que apareció este chico muerto, que era de la Tupac, que al final quisieron hacerlo pasar como un suicidio, fue homicidio, así que nos venden cosas que no son verdaderas, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. ¿Puede venir un segundito? Vení, acercate. Sí, vení, un segundito, vení. Dale, vení. Bueno, usted venga, acérquese un segundito. Bueno, también la vimos recién conmovida cuando pasaba Eve de Bonafini. Sí, bueno, porque es una gran referente, es una de las principales, los principales estandartes que tenemos verdaderamente en toda esta lucha contra la derecha, ¿no? Es la única manera, más allá de todo lo que está pasando, si nosotros no nos unimos, no hay manera de que la derecha se vaya. Acá hay que dejar las diferencias de lado, dejar de dividir, tratar de volver a encontrar las coincidencias y en base a eso volver a formar ese gran frente del que habla Cristina. Esta no es una cuestión de sindicalistas ni de dirigentes, esto es una cuestión, el empoderamiento lo tenemos nosotros que somos el pueblo y la única manera es demostrarlo y la lucha está en la calle, no hay otra forma. Así que siempre tratamos de asistir a todas las marchas, así que bueno, la lucha continúa siempre. Muchas gracias, señor. Lo molesto un segundito, estaba escuchando atentamente. Dígame su nombre. José Luis. José Luis, ¿de dónde viene? Soy de Lanús. De Lanús. Bueno, cuéntenos su situación particular. ¿Cuál es su situación particular? Cuéntenos. No, cuéntenos cuál es su situación particular. Y mi situación particular, económicamente, como la mayoría. Y después soy un profesor de historia, de geografía y varias materias, que soy un docente jubilado, pero que sigo dando clase. Pero esto que decían recién, yo creo que la unidad, ¿no es cierto? Que tenemos que unirnos. Sí, nos tenemos que unir, pero primero tenemos que unirnos entre nosotros, porque si no nos unimos entre nosotros, no hay poder que podamos vencer no solamente a la derecha, no podamos vencer a nuestros verdaderos enemigos que están dentro también de nosotros, de los que estamos acá. Muchas gracias, José Luis. Por nada. Bueno, Víctor Hugo, entonces resta todavía la palabra, por ejemplo, de Eve de Bonafini, que vamos a intentar dialogar con ella, recordarles que el acto central de cierre es a las 19 horas y decirle que la consigna de esta segunda marcha de la resistencia es solidaridad y lucha, hambre o represión. Cristina, conducción, Víctor Hugo. Chaco, pero hemos mandado un hombre que tiene mucha experiencia. Si Juan Cruz es chaco, sabe perfectamente lo que son estas temperaturas como la que tenemos ahí en este momento, ¿no? Con toda la gente, con los cantos y con el solazo que hay. Sí, la verdad que la temperatura pega, pero ¿sabes qué, Víctor Hugo? Cuando hay mucha gente y el calor humano se junta justamente para una buena acción, me parece a mí que la temperatura lo vale. No hace tanto calor, ¿eh? Yo te invitaría a que vayas al Chaco, por ejemplo, que cruces, que del Chaco puedas cruzar justamente el puente General Belgrano, irte hasta la Costanera Correntina y vas a ver que a esta hora de la tarde debe ser seguramente unos 5 o 7 grados más todavía. Juan Cruz, volvemos por allí. La gente camina por la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires. Seguramente camina en todas las playas. Camina como se camina en las utopías soñadas por Eduardo Galeano. Galeano decía que una utopía es como caminar hacia el horizonte. No se llega, pero sirve para caminar. Y a esta gente le está sirviendo para caminar. Y también para recordar. Hace un año, dentro de pocas horas exactamente un año, quizás cuando esté hablando Eve de Bonafini, se despidió de una manera que no se conoce en la historia de la Argentina y posiblemente de la humanidad. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con una multitud que venía a avalar, a aprobar y a cantar con ella por 8 años de gobierno que se sumaban a los 4 de su marido Néstor Kirchner. Vale la pena recordar aquellas imágenes de hace un año cuando la plaza estuvo con cientos de miles de personas diciéndole a la expresidenta
Hasta siempre. Estamos recorriendo los actos que se han producido en este año también, las marchas de la resistencia. Una más es la de ayer y hoy, que tiene como protagonista a Eve de Bonafini, una convocatoria formidable, una plaza llena de banderas de ilusiones, pero también de protestas, de deseos de cambiar un poco. Y ahí está la presidenta hace un año. A favor y en contra de cada gobierno, porque esa es la esencia de la democracia. Ok. Imágenes de lo que aquella noche ocurrió. Vale la pena cuando se abre la cámara. Y también algo de lo que adelantó que iba a ocurrir, porque en realidad fue un discurso premonitorio de lo que se venía para la Argentina. El año que hemos pasado ha dado la razón en cuanto a los propósitos del neoliberalismo, en cuanto a los criterios del gobierno que gerencia Mauricio Macri. Aquello que señalaba a la presidenta no estuvo lejos de la realidad.